Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos su participación. Sabemos que no fue fácil conectarse el día de hoy, sobre todo contemplando que no lo teníamos programado, pero de verdad a los que pudieron acompañarnos el día de hoy, un agradecimiento enorme. Somos, por supuesto, menos que en la sesión de ayer, pero yo creo que eso nos va a permitir también entablar un diálogo mucho más cercano con la doctora Lidia Barragán, que está aquí con nosotros, muy pendiente de sus preguntas. Por favor, cualquier pregunta, comentario que quieran hacer en el chat. Vamos a dar inicio con las preguntas que ya nos habían compartido ustedes el día de ayer por medio del chat, por medio del foro ISUP. Pero bueno, antes de iniciar, le voy a dar la palabra, como siempre, a nuestro querido colega, el doctor José Luis Vázquez, para que nos dé el mensaje de bienvenida de parte de la CICAT y de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sean todos muy bienvenidos. José Luis, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, como corresponda a todos. Sabemos que hay varios en diferentes países. Muchas gracias de nuevo, Violeta, por supuesto, por todo el apoyo del equipo en el que tú das la cara frente al público, pero sin duda que es un equipo muy grande, donde Silvia Morales y toda la gente de la Facultad de Psicología de la UNAM pues nos apoyan muchísimo en este proyecto y de verdad que sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias. Estamos ahí muy contentos, o bueno, desde ahora les comento que estamos muy contentos de seguir participando en esta parte de seguimiento del curso por internet UTC para profesionales de la salud. Aunque ahora, bueno, más allá de las personas que han tomado el curso, también estamos ampliando estas actividades a todo el público que le interesa, porque sabemos que hay una buena cantidad de personas que tienen la necesidad de seguirse formando, de seguirse informando, de seguir obteniendo recursos, materiales con relación a este tema, hayan tomado el curso o no, y que, por supuesto, si algunos que no han tomado el curso se quieren incluir, en mayo tenemos una próxima apertura y después cada 2 meses también vamos a tener algunos cursos durante este año, así que aprovecho esta oportunidad para invitarlos a quienes no hayan participado todavía en este curso para que se inscriban directamente. Al final nos dan en el chat que tenemos aquí o en ISOP directamente, que al principio del chat ya puse ahí la dirección, porque lo estaban pidiendo de dónde publicaron ayer sus preguntas. Ahí con gusto ustedes pueden revisar esta información. Solamente antes de empezar, también veo que por aquí me preguntan algunas personas que cuál es el ID para verlos por computadora en el chat de Zoom. No se necesita necesariamente un ID. Si alguien quiere compartir esta sesión con alguien más que no está ahí junto a ustedes, lo único que tienen que hacer es darle el link que les llegó por correo electrónico o el que está publicado en donde Diana Tsek nos hizo favor de poner la información. Vuelvo a poner el enlace en el chat de Zoom. Si hacen clic en ese enlace, ahí van a encontrar el enlace adentro de dónde se está transmitiendo esta sesión de preguntas y respuestas, para que cualquier persona que ustedes quieren que se incorpore ahora, solamente le envíen ese enlace y con gusto. De todas formas, Caro también ahí nos está mandando, Caro Uriarte nos está mandando el link de Zoom para que también se haga copy-paste, copiar y pegar, y las personas directamente pueden hacerlo. Recuerden que si nos están viendo desde su teléfono celular, la persona va a necesitar descargar la app de Zoom, y si es desde su computadora, pues es un poco más sencillo, pero se necesitará permitir que corra el software de Zoom para que las personas lo puedan ver y puedan participar en este sentido. Por supuesto que, como dijo Violeta, es una actividad que es diferida, que sabemos que hay una menor cantidad de personas, porque obviamente muchas personas ya satisfacieron
ayer su necesidad de esta información, o quedaron aclaradas las preguntas algunas el día de ayer. Y bueno, obviamente el día de hoy estamos aquí los convocados en este grupo más en petit comité, más íntimo, para poder comentar más detalles, y que Lidia y toda su experiencia de cómo se aplica este modelo en la realidad, en personas reales, en la facultad en la clínica, en una de las clínicas de la Facultad de Psicología, pues nos cuente un poco acerca de esta experiencia de implementación en la realidad, que va desde todos los pasos, desde conocer la teoría, desde la adaptación de esa teoría a la realidad mexicana, y luego cómo revisar la implementación y el análisis y la evaluación de esta metodología, que eso es fundamental, porque no solamente es un manual que aparece ahí, como muchos de los que ustedes van a encontrar en Internet, sino que aquí tienen a la persona que participó en la implementación, en la adaptación de ese manual, para que por ahí tengamos directamente la experiencia de primera mano de quién está implementando esto, y que es de mucho valor en ese sentido. Cualquier otra consulta que tengan, por ejemplo, ahí Clarisa me está mandando una información, con gusto la atiendo, pero acuérdense que cualquier otra consulta que tengan, lo más conveniente es escribirme directamente al correo electrónico, que es el de sinadiccion@gmail.com, porque ahí tenemos mucha capacidad de responderles directamente cualquiera de sus dudas, proporcionarles más información y seguimiento. Así que, sin más preámbulo, me honra nuevamente presentar a la doctora Lidia Barragán, que ayer ya hablamos un poco acerca de su currículum de una manera muy acotada, pero que dijimos, por supuesto, que está a cargo de la clínica de la Facultad de Psicología, que coloquial y pues yo diría que hasta afectuosamente la conocemos como Acazulco, pero este es el Centro de Prevención de Adicciones Héctor Ayala, y que, bueno, Lidia tiene mucha experiencia, que ahora le agradezco de nuevo muchísimo su compromiso, y por supuesto a la facultad en general, de poder contar con el honor de contar con ella nuevamente aquí. Así que los dejo con ella para que conversemos. Ella tiene ahí su lista de preguntas, y si alguien quiere más información, con gusto ahora también se puede plantear cualquier pregunta. Perdón, Yesenia, ya ahí Diana te pasó la dirección. Muchas gracias, Lidia. Muy buenos días a todos. Pues es un gusto trabajar directamente con ustedes ahora en esta segunda parte de preguntas y poder tener esta interacción para poder no solamente quedarnos en recibir la información, sino también poder asimilarla, poder entenderla, poder también favorecer este enlace para hacer un vínculo, una relación con las estrategias que ustedes imparten en la parte práctica, y que nuestra contribución pueda tener ese mayor alcance y no quedarnos solamente en la transmisión de información. Pues es un gusto, agradezco pues nuevamente al doctor José Luis Vázquez, a nuestro equipo, la doctora Violeta Félix, la doctora Silvia Morales, y bueno, pues en este sentido, también aprovecho y arranco, iniciando por compartirles que este programa de Satisfactores Cotidianos es un trabajo en equipo. Ciertamente, si ustedes ven el manual, les envié la primera edición del manual, donde están todo el material, folletos, listas de cotejo, estructura de cada una de las sesiones y la explicación de su implementación, los instrumentos, está todo el material teórico y didáctico completo. En esa primera edición, pues tuvimos las aportaciones de la maestra Marlene Flores, pero también de Julieta González, también de la doctora Silvia Morales y de la maestra Marijos. Posteriormente, en subsecuentes ediciones, también tenemos como parte de este equipo de trabajo las contribuciones de Araceli Flores,
pero también de Liliana Hernández, de Carolina Ramírez, Nayeli Ramírez y también de Nara Pérez. Entonces, bueno, un equipo de trabajo, como seguramente ustedes también tienen estas contribuciones en sus espacios terapéuticos. Y bueno, ahora compartir las necesidades que ustedes nos han planteado respecto a la presentación. Y tenemos una primera inquietud que nos hace llegar Gladys Tobar, y ella nos pregunta si considero qué tan importante puede ser el trabajo en un equipo interdisciplinario. Y bueno, pues muy buena pregunta en términos de que una persona que ya tiene este trastorno más severo es frecuente, ¿verdad? Ya los datos, la evidencia nos indica que puede estar asociado a otras comorbilidades. Entonces, el trabajo integral, el trabajo especializado interdisciplinario se hace esencial. Ya veíamos que nosotros en este primer cuestionario de detección de riesgos en salud física y salud mental, ya desde ese primer contacto identificamos otros riesgos de comorbilidades, que ya al aplicar los instrumentos ya corroboramos esa información y tomamos decisiones. En este caso tenemos dos instrumentos que para nosotros han sido muy importantes en términos de hacer una referencia a un especialista, que es el instrumento, los de Beck, de ansiedad, el inventario de Beck de ansiedad y el inventario de Beck de depresión, en donde hemos podido identificar que a partir de moderado y severo es altamente correlacionable que la persona ya va a necesitar un apoyo especializado de psiquiatra. Entonces, ya el psiquiatra es quien va a especificar si es necesario o no un apoyo farmacológico. ¿En qué sentido? El trabajo de nosotros primeramente es la referencia al especialista. Es frecuente todavía en nuestra cultura que varias de las personas, cuando uno dice un especialista, un psiquiatra, viene a su mente una problemática severa de un trastorno psicótico y se rehúsen a asistir a ir a una evaluación. Es importante aquí lo que nos dicen nuestras buenas prácticas, psicoeducación. Efectivamente, ese tipo de trastorno severo sí lo atiende el psiquiatra, pero efectivamente puede ser que este caso por el que lo estamos refiriendo no sea un trastorno psicótico. Entonces, señalarle que en la carta de referencia justamente estamos detectando esta otra molestia que él nos ha hecho saber que le está afectando, que tiene que ver con sentirse decaído, con no tener esperanza en que las cosas van a ir bien, sentirse con culpa todo el tiempo, sentirse triste, desanimado, con problemas para poder dormir. Entonces, es importante que atendamos esas molestias para que la persona pueda dejar de tener esas afectaciones y favorecer un funcionamiento saludable que lo aleje del consumo. Es importante que establezca un vínculo, por eso la importancia de la psicoeducación. ¿Para qué me están refiriendo? Si a la persona no le queda claro, es muy probable que se resista a asistir. Cuando la persona entiende que tiene derecho a ese mayor bienestar y que es inicialmente una evaluación y ya el especialista sabrá si para tener ese cambio en el consumo y ese bienestar es necesario o no ese apoyo farmacológico. No de entrada sabemos que sí va a necesitarlo. Entonces, una vez que le explicamos, es importante también detectar otros obstáculos que pudiera tener respecto a su asistencia con la atención especializada. Por ejemplo, la lejanía del lugar, por ejemplo, el transporte, el medio económico, el costo de la sesión. Entonces es importante que no solamente lo enviemos, aquí está su referencia y vaya, sino
explicarle todas las condiciones del servicio que va a recibir y todas las ventajas y la contribución que va a tener si se da la oportunidad de asistir. Esto por un lado respecto al equipo interdisciplinario, pero muy bien, Gladys, que insistas en este aspecto. Nuestro reto como centro también ha sido poder trabajar en equipo, en este caso intradisciplinario e interdisciplinario en nuestro propio Centro de Prevención en Adicciones. Se ha incorporado, gracias a este apoyo de la doctora Silvia Morales, el que podamos trabajar aquí en el centro de la mano, por ejemplo, con servicio médico, en donde su contribución ha sido también generar esta sensibilización a las personas de que por el consumo tienen o pueden tener el riesgo de tener ya estos otros padecimientos físicos. Entonces, el que ellos sepan cuál es su condición física al día de hoy y qué tanto se ha afectado, también es importante. Y es importante también que haya esta comunicación entre la atención médica y el trabajo del psicólogo. En nuestro caso ha habido ocasiones que incluso el trabajo del psicólogo ha permitido esta cercanía, este vínculo terapéutico, en donde en ocasiones al médico le han dicho condiciones, por ejemplo, de situaciones de estar expuesto a situaciones de riesgo como venta de sustancia, manejo de arma. Entonces, de ahí la importancia también, como lo señalas Gladys, de trabajar en ese equipo interdisciplinario para la toma de decisiones. Acá también tenemos el trabajo con neuropsicología. Ya sabemos que la problemática del consumo tiene que ver con un impacto en el sistema nervioso central. En ocasiones ya está disminuida esa función para prestar atención, para concentrarse, para tomar decisiones, que a su vez son funciones indispensables para enfrentar su vida diaria, sus relaciones interpersonales, su desempeño en el trabajo, su desempeño académico, sus condiciones de cómo está tomando decisiones cuando hay un evento desfavorable que altera también sus emociones. Y es ahí importante, sí, distinguir que hay un riesgo, detener la conducta y más que enfocarnos en solamente manifestar o expresar la molestia, lo importante es resolver la problemática. Entonces, el trabajo interdisciplinario también e intradisciplinario, en este caso con neuropsicología, nos ha permitido también tener ese trabajo integral con este tipo de personas que atendemos. Pero también la red de apoyo, tener enlaces con esas otras instituciones que brindan ese trabajo especializado. En nuestro caso tenemos enlaces con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, pero tenemos también trabajo institucional de red con la unidad toxicológica. Esta es otra necesidad importante del trabajo interdisciplinario, cuando llegan las personas aún con efectos del consumo y en donde es necesario que haya ese trabajo para identificar también esta molestia física que ya nos está indicando esta sintomatología de abstinencia que necesita también tener un trabajo especializado, en este caso un trabajo médico. El toxicológico nos ha apoyado ampliamente en este tipo de casos para que cuando venga la persona pueda tener ideas claras, pueda tener un funcionamiento cognitivo en donde recuerde las estrategias, en donde pueda estar aprendiendo lo que le estamos enseñando para posteriormente aplicarlo en su vida diaria. Por otro lado, también otra contribución importante del trabajo interdisciplinario tiene que ver con la intensidad de la intervención que estamos ofreciendo a las personas. En este tipo de usuarios es importante en qué dosis semanal estamos impartiendo las sesiones. Entonces, bueno, en el programa de adaptación del PCC se trabajó 2 veces a la semana con cada una de las personas atendidas.
en ocasiones la disponibilidad del personal solamente nos permite dar una sesión a la semana. ¿Qué hacemos ahí? Nos complementamos con otro centro de atención que trabaja también en adicciones, de tal manera que podamos dar la intensidad de la atención que estás necesitando la persona para así alcanzar ese cambio y así alcanzar, en este caso, la abstinencia. Entonces, trabajamos también de la mano con centros de integración juvenil para poder aumentar la dosis en la intervención. Y bueno, esta es una de las preguntas que nos están haciendo. Y bueno. Doctora, gracias. Si me permite, para antes de pasar a otra temática en las preguntas, por aquí tenemos un comentario del CSMC Simón Bolívar sobre el aporte de los trabajadores sociales con el entorno familiar y social del usuario, del consumidor de sustancias. Tenemos conectados tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras, y precisamente nos hacen la observación sobre la labor del trabajador social. Ciertamente también es muy importante. De hecho, también este contacto con sabemos que una de las situaciones que está presente, como bien lo señala nuestro colega profesional, es el trabajo no solamente con la persona que atendemos, sino también con la familia. En este caso, bueno, es el estar en contacto. Una de las medidas, toma de decisiones que nos ha servido para favorecer la adherencia es no solamente decirles, usted venga tal día, sino es hablarles con anticipación y que ellos sepan a qué van a venir el día de la sesión, qué se va a trabajar. Entonces, trabajamos también con los familiares para que ellos también tengan las estrategias que también se entrenan en la persona que se atiende. Entonces, trabajar con el manejo que tiene que ver, por ejemplo, en favorecer la comunicación, el hablarse, el saludarse, el dirigirse uno a otro de buena manera, el pedirse las cosas que están ocasionando conflictos o el poder negociar y establecer esos acuerdos. Entonces, aquí trabajo social es donde tiene un campo importante en términos de ese enlace con las personas que estamos recibiendo para la intervención y en donde también este trabajo interdisciplinario en términos de establecer estos contactos, establecer la difusión de los servicios que ofrecemos, hacer rescate de personas que estamos brindándoles la atención, que también ya sabemos que en comportamiento adictivo tenemos este problema que también es importante estar atendiendo desde nuestros programas de intervención, que tiene que ver con la deserción y no solamente establecer el contacto lo más inmediato posible. Hemos visto que cuando la persona deja de asistir y ese mismo día nos estamos comunicando, estamos siendo muy consistentes de decirle, es una problemática importante y es una problemática prioritaria en tu vida que necesitas trabajar y que estamos al pendiente de qué pudo haber pasado que se te dificultó asistir a tu sesión y en qué momento para que evites perder la dosis de tu intervención de esta semana, podríamos recuperar esa sesión en esta misma semana. El trabajo con redes también por parte de trabajo social es indispensable. En este tipo de personas, también el establecer enlaces que tenga que ver con incentivos y favorecerle, por ejemplo, accesos a eventos socioculturales, acceso a eventos recreativos que tienen que ver con competir con la conducta de consumo y que tenga otra forma de divertirse, de entretenerse, de estar a gusto, de relajarse. Entonces, también el trabajo social. En este sentido, acá en nuestro centro, también la doctora Silvia tiene presente esta situación y también estamos estableciendo enlaces para que podamos incorporar a nuestro equipo interdisciplinario también el trabajo y la colaboración de trabajo social.
la actualización de nuestros directorios es otra área también muy importante, que sí tengamos datos actualizados de ubicación, de número telefónico, que no la persona toque una puerta y regrese desmotivada de que no se pudo comunicar, de que ahí ya ese no es el teléfono. Otro aspecto importante también del trabajo interdisciplinario que había dejado de lado, por ejemplo, el estarnos comunicando, no solamente referirlos, sino estarnos comunicando. Por ejemplo, un caso en donde una adolescente viene y lo que reporta ella es consumo de marihuana, que es lo que los papás tenían la información de que era lo que consumía. Sin embargo, bueno, aplicamos el antidoping y nos salen metanfetaminas como resultado positivo en consumo de metanfetaminas. Y entonces, cuando hacemos el trabajo también aquí, ¿verdad?, de varias instituciones, el comunicarnos con los otros especialistas y con los otros profesionales. En este caso, por ejemplo, compartirles esta información de que no solamente está haciendo consumo de marihuana, en donde el apoyo farmacológico está respondiendo solamente a ese tipo de sustancia, sino poder estar en contacto para que ambos podamos contribuir bajo consentimiento informado y avisándole, en este caso que era menor de edad, a los papás de la chica que vamos a estar en contacto y en equipo interdisciplinario y hacerles saber que es importante también considerar el apoyo que se le esté brindando interdisciplinario para consumo no solamente de marihuana, sino también para consumo de metanfetaminas. Entonces, es indispensable sí favorecer todos los apoyos necesarios. Ya los autores originales del modelo, Hunt y Ashing, cuando trabajan el componente social, ellos mismos también incorporan otros apoyos y señalan para estas personas que tienen una problemática más severa en el consumo y pueden tener otras problemáticas asociadas, es importante también hacerles llegar todos los apoyos que puedan estar necesitando. Entonces, ya incluso de ahí sale el club social. Pero inicialmente también trabajaba con personas que estaban asistiendo a estas sesiones de hora y media. No es incompatible con el programa y también pueden asistir. Y se generó el club social para que aquellos que no estaban siendo afines a esas sesiones de hora y media. Y entonces, poder trabajar en nuestros espacios. Acá nosotros estamos ahorita por abrir estas sesiones de club social en donde incorporamos a estas personas que ya están en abstinencia y favorecer la interacción, la comunicación, esas relaciones sociales, pero también el entretenerse con actividades recreativas en donde puedan ellos estar teniendo evidencia, experimentar que hay otras actividades que sí les están permitiendo divertirse, tener un momento agradable y que no tiene que ver con una diversión de noche, con ir al antro, con tener la sustancia a un lado. Entonces, bueno, sí, en definitiva, el equipo interdisciplinario es muy importante. Bueno, continuamos con otras de las dudas. Nos pregunta Mauricio Zafa de Colombia. Nos dice, utilizamos Livare y confianza situacional que encontramos en el documento PIVA, que es para que lo podamos ubicar todos, es un programa de intervención breve para adolescentes que inician o que abusan en el consumo de sustancias. La pregunta es si esos documentos son actualizados o han sido reformados. Bien, Mauricio, que estés al pendiente de que usemos instrumentos que sí tengan esas características en donde los resultados que le estamos dando a la persona, pues son resultados que sí nos están permitiendo saber y en qué medida está presentando esas condiciones de su funcionamiento que estamos midiendo. Algo
importante acá con los instrumentos de evaluación, ya la sesión de ayer les había compartido, justamente que cuando aplicamos instrumentos hay que estar muy alertas porque puede ser un momento de deserción de las personas que atendemos. Entonces, el aplicar el instrumento no solamente cubre mis necesidades como profesional de ubicar a la persona en cierta categoría o de darle resultados de la intensidad de esas características que estamos midiendo. Es muy importante que a la persona le quede claro para qué medimos y por qué vamos a aplicar este instrumento. ¿Cuál es el objetivo y cómo eso tiene que ver con la conducta de consumo? Porque si no, nosotros sabemos para qué lo estamos aplicando y la persona no le queda claro y entonces ve inútil esa aportación. Por otro lado, tengamos claro que ya debimos haber aplicado consentimiento informado. Para que la persona se exponga y nos dé información verídica, precisa sobre lo que le ocurre, pues es importante que sepa que toda esa información está siendo confidencial. Entonces, indicarle también que es muy importante que sí nos haga favor de darnos la información lo más precisa posible, de tal manera que el resultado que obtengamos sí corresponda a lo que le está ocurriendo a la persona. En la medida que usted me dé información de lo que le pasa, en esa medida yo le puedo regresar a cambio los ejercicios de lo que usted necesita recibir y trabajar en las sesiones para tener esa mejoría. Entonces, que el objetivo quede muy claro de cada uno de los instrumentos y dar inmediata después de aplicar el instrumento. No aplicar en automático como si fuera solamente la batería de la institución que hay que aplicar, sino no perder de vista que tenemos enfrente la persona con sus necesidades y que tenemos que atenderla y se necesita llevar un beneficio cada vez que sale del servicio que le estamos proporcionando. Entonces, brevemente, por la información que usted me da, ya estamos identificando que su consumo ocurre mayormente fines de semana, que su consumo llega a presentarse, el cuerpo ya le está solicitando seguir el consumo para que pueda tener el efecto que usted espera recibir hasta cierta cantidad de ciertos tragos estándar. Entonces, que tenga sentido esa evaluación para la persona, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Esas molestias que tiene su cuerpo, cómo aprender y qué ejercicio usar para dejar de tener esas molestias y poder hacer un cambio para evitar el consumo. Entonces, que podamos hacer un vínculo, un puente entre qué instrumentos se aplican y qué vamos a trabajar en la intervención. Cómo la evaluación nutre a la intervención. Es un proceso que debe de estar integrado. Entonces, si lo integramos, si le damos la retroalimentación, si le hacemos saber qué ejercicios vamos a usar respecto a las molestias que nos está diciendo, entonces lograremos esa adherencia. Ok, ya tienen claro la problemática, ahora quiero seguir yendo a mis sesiones para trabajar en esos ejercicios que me van a servir para dejar de tener esas molestias. Entonces, bueno, específicamente nos pregunta sobre la Livare, ¿verdad? Y nos pregunta también sobre el instrumento de confianza situacional. Entonces, bueno, la Livare que fue adaptada, ¿verdad?, a población mexicana en este manual para bebedores problema de 1998, casi 2000, por parte del doctor Ayala y equipo de colaboradores, identificamos que sí tiene esa validez, ¿verdad? Que sí es consistente, si la volvemos a aplicar, es altamente correlaciona el dato, si la volvemos a aplicar con el dato inicial. Entonces, bueno, podemos confiar en nuestra Livare, nos va a dar datos precisos. Sáquenle provecho a su Livare. ¿Cuál es la cantidad total de consumo? ¿Cuál es la cantidad promedio de consumo?
al día, a la semana, los días que mayor consume, los meses que mayor consume. Enseñémosle la foto, la gráfica. Mire Sulibare lo que nos está diciendo. ¿Por qué aquí cayó el consumo? ¿Por qué aquí sube el consumo de la sustancia? Y que la persona vaya identificando esos sucesos que lo ponen en mayor riesgo para tener consumo. Entonces, bueno, ¿qué cambios hemos hecho acá en la institución? Inicialmente, en el programa de satisfactores cotidianos, ustedes así lo van a ver en su manual, van a identificar que se rastreaba hacia atrás hasta 12 meses. Al día de hoy, ¿verdad? Aplicamos 3 meses atrás. ¿Y qué nos da la LIVAR? Cantidad, pero frecuencia también de consumo, ¿verdad? Y nos está dando esas características de ese patrón de consumo. ¿En qué nos aporta, verdad? Los días de abstinencia, periodo máximo de abstinencia, días sin consumo. Entonces, ya tenemos un reto del cual puede partir la persona. Usted ya ha alcanzado ese logro. Ahora que lo estamos acompañando acá en la intervención, ¿cuál va a ser ese otro reto de cómo vamos a ver su fotografía respecto al consumo después del apoyo en el que usted está invirtiendo esfuerzo, está trabajando y está haciendo cambios de cómo reacciona y qué conductas tiene allá afuera en su vida diaria? Otro dato importante, acuérdense que ayer trabajamos también, les mostré el instrumento, el ILTE. Este protocolo está encabezado por el doctor José Luis Vázquez. Es un protocolo internacional. Y bueno, hemos logrado adaptarlo a nuestros propios escenarios, ¿verdad? Y ya en este instrumento de indicadores de logro terapéutico, de ahí sus siglas, ya podemos también tener esa foto inicial con este mes anterior. Nosotros acá en el centro, que lo aplicamos identificando los días de consumo en ese mes anterior. Entonces, bueno, esa es la conducta por la que viene a recibir la atención la persona. Es en lo que vamos a estar trabajando. Tenemos que detallar esas características y tenemos que hacer una medición constante durante la intervención. Y acuérdense que el ILTE lo aplicamos también en la fase media de intervención y nos va a retroalimentar y también a la persona. ¿Qué tanto lo que hemos trabajado sí le ha permitido tener cambio en el problema de consumo de sustancias? ¿Sí? Y al egresar, acuérdense que ahí nos permite tomar decisiones. No quedarnos bien satisfechos de decir, esta persona viene a las sesiones, sino alcemos, ¿verdad?, el costo. Esta persona viene a sus sesiones, ¿sí? Viene puntualmente, pero además está logrando ya no solamente alcanzar los logros anteriores que nos indica la LIVAR, sino ahora está logrando sentirse más seguro, ¿verdad?, con más firmeza de ya no caer en consumo ante situaciones de riesgo anteriores e incluso superar y mantener la abstinencia. Entonces, es importante, por eso el ILTE nos retroalimenta, es el impacto del trabajo que hacemos en las sesiones con la persona. Es como si abrimos esa caja intermedia negra que tenemos ahí de lo que estamos haciendo, ¿por qué nos está permitiendo alcanzar ese resultado, verdad? Nuestro trabajo sí está siendo el que permita que la persona deje de consumir allá afuera, ¿verdad? Y el ILTE nos da esa evidencia. Entonces, es un instrumento de percepción de la persona, ¿verdad?, que ella misma nos reporta qué tanto está logrando el cambio. Acuérdense también, pueden incluir y pueden tener otra medición concurrente que es también el antidoping, ¿verdad?, que aplicamos cuando llega. Pueden ustedes elegir aplicarlo en otros momentos, por ejemplo, esta adolescente que les comentaba,
sale positivo el antidoping y la chica dice, bueno, es que me sigo reuniendo con mis cuates y sigo yendo a sus fiestas en donde lo que hay en esas fiestas es ir a consumir. Ok, trabajamos planes de acción, aplicamos antidoping, ¿verdad? Sale positivo. Y dice la chica, ya no he ido a sus fiestas, pero sí es cierto que me sigo conviviendo con ellos, incluso en momentos de consumo. Entonces, vemos ahí cómo se aprovecha esos resultados para que lo que no se ha implementado en el plan de acción, se fortalezca el plan de acción y podamos tener un antidoping negativo. Entonces, bueno, sí, los instrumentos son evidencias. Ya también el doctor José Luis Vázquez contestaba una pregunta de usar el ASIS y de aplicarlo. Nosotros lo aplicamos junto con el cuestionario de detección de riesgos en salud física y mental, y también nos permite ubicar a las personas qué intensidad de tratamiento requieren. Acuérdense, no dar un tratamiento menor, no dar un tratamiento mayor. Ya la evidencia nos lo indica. Si una persona no requiere un internamiento, recuerdo el caso de un chico que estaba viendo acá un terapeuta y del DIF, casa hogar, y entonces nos decían, lo queremos internar, ¿verdad? Y entonces veíamos que justamente venir a las sesiones le había permitido tener un cambio en el consumo. Fuimos a hacer una presentación también con consentimiento del chico, del tutor, a la institución, y le mostramos las características de la intervención, resguardando la información confidencial del chico, y les expusimos las razones por las que considerábamos que si estábamos logrando este cambio en el consumo, en ese tipo de intervención ambulatoria, que en lugar de castigarle la mejoría, pues era importante seguir con una intervención menos intensiva y que está permitiendo tener estos logros. Entonces, bueno, si la Livare, si el ILTE, confianza situacional. Muy breve, en el manual original de bebedores problema viene el instrumento de 100 reactivos. Acuérdense que les hemos comentado también el simplificar los instrumentos. Entonces, bueno, 8 reactivos para evaluar la seguridad y nos permite predecir recaídas. Entonces, que los instrumentos estén de la mano tanto con el enfoque como con la intervención en los ejercicios que vamos a aplicar. Y bueno, ese sí no ha tenido cambios posterior a que se redujeron de 100 reactivos a los 8 reactivos que se aplican, y que ya tenemos ahí todos los fundamentos teóricos de Marlatt y Gordon respecto a estas 8 situaciones de riesgo al consumo que nos evalúa el instrumento. Nos piden que cómo pueden obtener los instrumentos y los manuales de aplicación. Entonces, bueno, en el manual que subí, de todas maneras, doctor José Luis, voy a ver también de subir, están también los artículos con los resultados de la aplicación de esos instrumentos, y voy a ver también de que podamos enviarles, en la presentación está ya también el instrumento del ILTE, que ya también pueden usar. Acuérdense que nada más está en la primer momento de evaluación, acuérdense que requiere la evaluación intermedia, la evaluación de egreso y la evaluación de seguimiento, que eso tiene que ver con otra pregunta que nos hacen acá, que nos dice que al cuánto tiempo es que hacemos los seguimientos, en cuánto tiempo se aplica el post-it, se hace seguimiento mensual. Entonces, es muy importante pregunta. Tenemos que dar evidencia, no solamente para nuestra investigación o para fortalecer la evidencia del programa de intervención, sino también para la persona que ha estado invirtiendo esfuerzo, que ella misma ha identificado cuáles de las estrategias le sirven, en qué momentos y para obtener qué resultados. Entonces, que la persona misma vea cómo ha invertido en ese cambio
y que el invertir en ese cambio le permite tener esas mejorías. Entonces, el ILTE me parece estupendo ahí porque evalúa, por ejemplo, qué tan satisfecho está al día de hoy con su funcionamiento, con su salud física, ¿sí? ¿Qué tan satisfecho está con su salud psicológica? Es decir, con su manejo de emociones, con su solución de problemas, con sus relaciones interpersonales, con su desempeño en otras áreas, ¿verdad? También tiene que ver con su productividad, que acuérdense que es un indicador del DSM-5, que tanto la persona se mantiene cumpliendo sus responsabilidades, pero también realizando actividades importantes. Entonces, la productividad ya sabemos que compite también con el consumo y también en ese aspecto es importante evaluar. Muchas gracias, doctora Lidia. Seguimos con los comentarios, con las preguntas. Estamos tratando de pues alternar las preguntas que mandaron ustedes el día de ayer y bueno, con las que estamos recibiendo en el chat también. Los invitamos a levantar la mano y a escucharlos, los queremos escuchar. La doctora Lidia está en la mejor disposición de escucharlos en vivo. Aprovechemos los recursos tecnológicos. Le voy a dar la palabra precisamente a Margot Paredes, que nos quiere comentar una duda para escuchar a los colegas de tan diversos lugares que estamos teniendo aquí en la conversación. Vamos a darle la palabra y vamos a tratar entonces de alternar con las preguntas que ya nos hicieron llegar y con las preguntas que están surgiendo aquí. Estamos recopilando, por supuesto, todas las preguntas que nos están haciendo en el chat. Tengamos un poquito de paciencia, tenemos una lista ya de varias preguntas que la doctora Lidia con mucho gusto va a estar resolviendo. Entonces, le voy a dar la palabra a Margot. Por favor, Margot, te escuchamos. Muchas gracias. Ya tenía. Bien. Bueno, doctora Lidia, muchas gracias por la magnífica explicación que nos ha dado acerca de un tema tan importante que estamos viendo día a día. Muchas gracias también a Violeta con la facilitación que nos está haciendo posible. Y gracias a los compañeros que están conectados en este momento. Doctora Lidia, mi inquietud es la siguiente. Un paciente de 27 años con una historia de consumo de derivados cannabinoides por 7 años tiene de fondo un cuadro de depresión con tendencia suicida. ¿Cuál sería el plan de acción a realizar si este paciente es un paciente que ha intentado muchas veces dejar este consumo? ¿Cuál sería, doctora, nuestro plan de acción? Muchas gracias. Ok. Nosotros también acá en el centro hemos recibido de 2 años para acá, duplica la cantidad de solicitudes en jóvenes por consumo justamente de cannabinoides. Entonces, anteriormente lo era por alcohol, ahora ya tenemos esta sustitución. Entonces, hay que estar, pues, atendiendo que nuestros programas de intervención den respuesta también al consumo de este tipo de sustancia. Y sobre todo en población vulnerable, si son jóvenes o adolescentes. Entonces, bueno, una parte importante de descartar, y ya nos lo dice la MHGAP, hay depresión y en este tipo de personas con el consumo hay que descartar el riesgo suicida. Entonces, nos han llegado últimamente, además, casos con reiteradas ocasiones de intento suicida. Entonces, acá, nuestra toma de decisiones, Margot, es muy importante priorizar, porque ahí, por encima del consumo está el resguardar la integridad física. Entonces, en ocasiones, cuando la persona aplicamos el BEC y nos dice, yo ahorita, si pudiera, me suicidaría. Entonces, ojo, alerta. Ahí nuestra prioridad es que reciba una evaluación que pudiera incluso requerir
un ambiente, un escenario en donde la persona esté fuera de riesgo y en donde necesitamos que tenga esa red de apoyo, que esté el familiar, hablar con el familiar y que lo lleven este mismo día por urgencias. Es decir, ahí no minimizar la problemática y ver si es necesaria un nivel de intervención más intensivo. En ocasiones que nos dice la persona, sí lo he intentado, pero no ahorita lo llevaría a cabo, ¿verdad? De todas maneras, es importante hacer redes y también preparar al familiar de que si esto escalara y pudiera ser un riesgo, entonces no dejar sola a la persona, acompañarla, asistir a esa evaluación y evitar que tenga a la mano objetos con los que pudiera dañarse. Y todo eso, documentarlo e incluso que se establezca un compromiso que esté firmado por parte del familiar, incluso con el chico cuando esta situación llega a presentarse. Nos han llegado casos por consumo de marihuana en donde nos dice un chico, ni siquiera con consumo habitual, con consumo ocasional, sabemos que cada día la sustancia tiene más ingredientes psicoactivos, entonces venía ya con un trastorno psicótico con este consumo ocasional, probó una modalidad de la sustancia que le decían que iba a hacer mucho mejor el efecto, y llega con ese trastorno en donde decía, es que tengo miedo de dañar a mi propia familia. Entonces él imaginaba que él mismo podía lesionarlos. Y entonces tenía un trastorno de ansiedad constantemente. Y entonces, bueno, aquí también es donde esta parte que preguntaba Gladys, ¿verdad? Del trabajo interdisciplinario. Pero regresando a tu pregunta, ¿cómo trabajarlo y cómo motivarlo? Es frecuente que hoy en día vengan con la idea de no me afecta, no me hace daño, ¿verdad? No me altera, no me está ocasionando ningún problema que yo identifique por el cual yo la debería dejar. Hay que estar ahí aplicando nuestras estrategias motivacionales, escuchar. ¿Qué es lo que para la persona sería importante para dejar el consumo? Una chica con estudios superiores con consumo de marihuana nos decía, está el profesor hablando y yo veía que movía los labios y no estaba yo entendiendo nada de lo que me decía. Eso me alertó mucho y dije, me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Ya no quiero consumir la sustancia. ¿Cuál puede ser ese motivador que para otros diríamos no es tan importante, pero para la persona sería la razón de la cual echar mano para proponerse el cambio? Otro de los usuarios nos decía, es que mi papá se ha preocupado tanto por mí, me ayuda, me apoya, que lo que yo necesito es ya no hacerle pasar por esa ansiedad, por esa preocupación. De hoy en adelante es importante ya dejar de consumir para no tenerlo en esas condiciones. Entonces, esa puede ser otra de las razones. Otra de las chicas que venía también por consumo de marihuana nos decía, estoy ahorita empezando a hacer mi servicio social, estoy muy saturada y ya me di cuenta cuando consumo la sustancia que entro en esa apatía, dejo las cosas para después, las cosas se juntan y no estoy logrando sacar adelante mis estudios. Entonces, el identificar cuál sí sería para la persona, ¿verdad? Esas razones por las que al día de hoy, que pueden ser cambiantes, ¿verdad? Ya nos lo dicen Prochaska y Di Clemente, ¿verdad? Con este modelo transteórico. Lo que en un momento puede ser motivante puede dejar de serlo en otro momento. Las condiciones de vida de la persona pueden cambiar. Por ejemplo, esta chica, si ya saca las materias, si ya cubre su servicio social favorablemente, esa puede ser una situación de riesgo. Entonces, ver cómo estar muy alertas a cuáles son las condiciones por las que la persona sí es importante dejar de tener esas afectaciones por el consumo o tener esas ganancias al dejar de consumir. Y eso sería mi sugerencia, considerarlo
como una opción para motivar a la persona y empezar a trabajar en el cambio y hacer suyas las estrategias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra mano levantada por acá. Le voy a dar la palabra a los colegas de Contradicciones. Los escuchamos, gracias. Gracias, buenos días. Mi nombre es Mauricio Zafra. Agradecerle a la doctora Lida y a Violeta y a José Luis y a los demás participantes de esta muy interesante charla. Yo los saludo desde los Llanos Orientales de Colombia. Mis preguntas son dos. La primera es la situación en Colombia en cuanto a tratamiento o intervención con personas que abusan de sustancias. Está, digamos, prestada en un 92% por entes privados y solo un 8% por entes, digamos, estatales. Y dentro de las personas privadas, dentro del 92% de los privados, hay casi que una libertad absoluta para determinar el tipo de programas que las instituciones utilizan. La pregunta es entonces, ¿ha habido una iniciativa en México, no sé si desde el Estado o para de alguna manera presionar a que las estrategias que usan los centros de tratamiento de adicciones se basen en la evidencia y usen este tipo de programas como el que presentan? Porque a pesar de que lo considero absolutamente espectacular y lo conozco desde hace varios años, lo que nos encontramos es que la implementación de estos programas en Colombia es muy baja y es una labor bien utópica pretender que el porcentaje de instituciones que los utilizan, que prestan el servicio los utilicen. Y la otra pregunta que no tiene mucho que ver es una inquietud personal. Nosotros utilizamos instrumentos y algún tipo de programas, instrumentos como test de personalidad, utilizábamos Millón, y ahora que se validó la prueba aquí en Colombia del PID-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, las utilizamos no necesariamente con apoyo de psiquiatría. Finalmente el diagnóstico final lo hace psiquiatría, pero los trastornos duales la aplicación de las pruebas las hacen los terapeutas, y siempre he tenido algún temor, digamos, al respecto. Adicionalmente utilizamos programas tipo Matrix de Fundación Heysendel y recomendamos a las personas como estrategia de apoyo la participación en grupos de 12 pasos. Creo que hice como 50 preguntas, me disculpan, pero estoy muy interesado en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Enseguida la doctora Lidia contestará sus preguntas. Nada más hago esta pequeña interrupción para despedirme. Me tengo que ausentar, pero el doctor José Luis Vázquez va a seguir va a seguir coordinando esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Los dejo en excelentes manos. La doctora Lidia continúa contestando. Muchas gracias, Mauricio, por tus inquietudes y por compartírnoslas a todos. Respecto a esta condición que nos compartes del tipo de intervención privados y estatales, sí es un asunto en donde, por ejemplo, en nuestro país se ha subrayado la importancia de que las personas, cuando puedan estar en una intervención más intensiva o incluso en un internamiento, puedan recibir un trato digno, puedan recibir una atención en donde puedan tener un beneficio, un cambio, una eficacia. De tal manera que CONADIC ha sido la institución que se ha encargado de evaluar cómo se imparte la intervención. Entonces, entrevista a autoridades, entrevista a terapeutas, genera una cédula de evaluación y entrevista también a las personas que reciben la intervención. Entonces, verifica que sí
realmente puedan recibir un trabajo en donde esto tenga que ver con, una vez que salgan, tener una mejoría, con que su estancia ahí no sea, y no se limite solamente a estar alejados del acceso a la sustancia, sino que pueda también la persona trabajar, por ejemplo, en estas habilidades que ya sabemos que son las que nos permiten disminuir esos riesgos y aumentar, ¿verdad?, esos factores de protección. Entonces, con lo que es solución de problemas, con lo que es regulación emocional, con lo que son metas de vida, con lo que es rehusarse al consumo, no solamente si le ofrecen, sino si la persona tiene estas ideas. Entonces, justamente con que salga de la institución ya más fortalecido en términos de cuando esté enfrentando las situaciones en su vida diaria, ya puede estar preparado. Que tenemos claro que es importante también, y creo que también es una de tus inquietudes al hacer esta pregunta, que sigue siendo necesario, ¿verdad? No solamente ya recibí una intervención más intensiva y ya entonces dejo de recibir intervención, sino tener un seguimiento o seguir acompañando también al egreso, ¿verdad?, de una intervención ambulatoria, o regresar a una intervención de mediodía, o tener más tiempo de intervención en el internamiento. Entonces, hay que estar alerta a las condiciones que necesita la persona. Pero sí, ciertamente acá son justamente CONADIC y APA quienes van al lugar donde se imparte la intervención, hacen esas evaluaciones y se publica para toda la población esos lugares que ellos reconocen que son lugares que dan seguridad a la población de a dónde puede dirigirse. También tienen un número de ayuda telefónica en donde la persona plantea las características de la problemática que tiene su familiar, y también les ofrecen lugares más cercanos, lugares disponibles, accesibles en cuanto a la paga, lo que puede, a donde pueden llevar a la persona. Y bueno, al hacer estas evaluaciones de manera periódica, sí permite que la intervención pueda ser una intervención en donde la persona quede invitada a, me ayudaron, me sentí bien, en lugar de que si voy a recibir intervención, me castigaron el solicitar ayuda y ya no quiero poner un pie, no solamente en este lugar muchas veces, sino ni siquiera en alguna otra atención con un psicólogo, etcétera. Entonces, bueno, procurar que sí tenga estas condiciones es importante, y qué bueno que lo señalas. Nosotros siempre recomendamos que sean lugares que sí están avalados por estas instancias. Respecto a este programa Matrix de Hazelden, sí, justamente nos compartes un programa de intervención que está avalado por NAIDA. Justo también, por ejemplo, el programa de satisfactores cotidianos que deriva del CRA, Community Reinforcement Approach, que tiene también el reconocimiento de NAIDA y también el de NIA. Entonces, sí recurrimos a programas que precisamente como nos compartes, sí están avalados internacionalmente y por instituciones reconocidas en el campo de comportamiento adictivo. Ahora, este programa comparte mucho las características de nuestro programa de intervención. Es un enfoque cognitivo-conductual, pero trabaja también con psicoeducación, combina, ¿verdad?, estrategias, lo que tiene que ver también con un enfoque motivacional, con lo que tiene que ver también con monitoreo, aplicación de contingencias, apoyo social. Entonces es totalmente compatible con el que aplicamos. Respecto a los instrumentos que nos comentas de personalidad, ¿verdad? Es el Milon, que nos comentas también para adolescentes, basado en el Milon. Entonces, bueno,
por un lado, tiene adaptaciones en varios países, se ha trabajado. Mi sugerencia tiene que ver con, mide muchas subescalas y sí está enfocado a medir personalidad, rasgos de personalidad. Entonces, es importante que sí haya consistencia interna en los programas de intervención que impartimos. Si nuestro enfoque, lo que vamos a trabajar, tiene que ver con modificar un patrón de consumo, tiene que ver con fortalecer la seguridad para no consumir en ciertas situaciones, los instrumentos que aplicamos tienen que ir de la mano con lo que estamos aportando de estrategias para el cambio. Entonces, en este sentido es que por eso es la selección de los instrumentos que nosotros incluimos en el programa. De otra manera es como si estamos yendo en caminos paralelos, es decir, nosotros trabajamos con estas estrategias cognitivo-conductuales cuyo fundamento tienen que tener estos instrumentos y son los que nos sirven, como decía, nos nutren la intervención. Entonces, en ese sentido es que hay estas, no sé, estas serie de características que mide este instrumento. Si esas no las estamos trabajando en la intervención, pues digamos que sería someterlos a un proceso de evaluación que no está correspondiendo con lo que estamos trabajando en la intervención, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi observación al respecto. El otro que nos comparte es que también es de personalidad, desde un modelo dimensional, ¿verdad? Y que se tiene la ventaja de que permite hacer este diagnóstico diferencial de trastorno límite de la personalidad. Entonces, bueno, pues contribuye en ciertos aspectos. Si esas son necesidades que puede tener el caso que se necesita atender, o podemos echar mano de la atención ya especializada que está dando el psiquiatra para que nos refiera, ¿verdad?, esa contrarreferencia de cuáles son esas otras características de comorbilidad que también es importante que no podemos dejar de lado y que sí es importante que también las estemos trabajando. En este sentido, a nosotros nos ha sido también de utilidad trabajar con el DSM-5. Y bueno, gracias Mauricio. Y también, bueno, nos hacen otras preguntas, nos dicen, quisiera saber, por un lado, ¿tendrá conocimiento de cuántos de los usuarios que se mantienen terminando el tratamiento evitaron caer en las conductas de deserciones que se dan en las primeras sesiones de atención, producto de llevar a cabo este procedimiento? Otro aspecto importante que también tiene que ver con la pregunta de Mauricio es el referente a nuestro sistema de gestión de calidad. Iniciaba yo ayer compartiéndoles que nos sometimos a esta evaluación para que seamos un espacio 100% libre de humo de tabaco. Entonces, bueno, yo los invitaba a todos ustedes para que sus instituciones, ¿verdad?, sus instancias también aportemos, también favorezcamos estos cambios que de alguna manera, bueno, pues vimos ya en CODAT, ¿verdad?, que vemos estos datos epidemiológicos en donde no vimos aumento en el consumo de tabaco, que es un dato favorable, pero por otro lado, no es suficiente. Tenemos que alcanzar objetivos, ¿verdad?, en donde podamos tener, no solamente no incrementar, sino disminuir esa prevalencia en el consumo de tabaco. Y por otro lado, desafortunadamente vimos que aumentó la cantidad de cigarros que fuman y que aumentó también los que tienen ya problemas de adicción. Entonces, bueno, también los invitaba yo a estar certificados y tiene que ver también con la pregunta de estos centros, qué garantía tienen de que sí estemos alcanzando esos criterios de eficacia. Al estar certificados con una auditoría externa, también es parte importante de nuestros objetivos la satisfacción.
de las personas. Y también de los estudiantes que formamos. Nosotros somos UNAM y nos enfocamos a la formación del especialista de posgrado en comportamiento adictivo. En la medida en que estos estudiantes en formación estén bien capacitados, adquieran las competencias, en esa medida, ¿verdad?, es que se da un buen servicio y la persona queda satisfecha. Además de tener esta evaluación de estas instancias, Mauricio, también es importante tener el buzón de quejas, ¿verdad? También es importante tener estas evaluaciones de la persona que recibe la atención, de las cuales también podemos echar mano para ver qué nos dice, qué observaciones, qué sugerencias, qué nos sugiere que hay que mejorar en nuestro servicio. Y la otra parte muy importante también, la supervisión. En nuestro caso acá recurrimos a una supervisión individual de casos con el profesional, pero también una supervisión grupal de los casos, ¿verdad? Y esto nos permite retroalimentarnos entre todos, entre terapeutas. Les avisamos en el consentimiento informado de que si nos permiten hacer videograbación de la sesión para impartir esta supervisión. Entonces son elementos de los cuales también se puede echar mano para garantizar esa eficacia al interior de nuestras propias instituciones. Y bueno, otro de los criterios, regresando a esta pregunta, es justamente el criterio que tiene que ver con los egresos. Lo que tuvimos que hacer ahí, ¿verdad? Porque sí, al momento de que evaluábamos el primer contacto sin asistencia, veíamos que la tendencia es que estaba incrementando. Entonces eso nos lleva a una toma de decisión. ¿Qué podemos hacer para que la persona, tenemos una condición, la persona que da el primer contacto, son personas que realizan prácticas y entonces se mueven, están en un periodo de tiempo y luego cambian? Entonces, lo que implementamos fue darles capacitación en ese primer contacto, de tal manera que ya estemos reconociendo ya que tiene un impacto terapéutico muchas veces muy importante. Si no nos llegó ahí a la sesión, la persona nos va a hablar meses después o tiempo después diciendo, denme el servicio por favor, pero si comparábamos cómo estaba la primera vez que lo solicitó y cómo está hoy en día su problemática, lo que vemos es que ya viene porque ya empezó a consumir otra sustancia, o porque ya tuvo una hospitalización, o porque ya golpeó, o porque ya tiene una demanda, etcétera. Entonces, sí es necesario que desde ahí ya las personas que reciben ese primer contacto ya estén teniendo conductas básicas motivacionales. Desde, por ejemplo, muy buenas tardes, Centro de Prevención en Adicciones, ¿en qué le puedo apoyar? O sea, la calidad en el servicio, la amabilidad, el buen trato, que tenga que ver con una invitación a si me están escuchando, si me tratan de buena manera, ¿verdad? Aviso de confidencialidad. La información que usted me comparte es confidencial. El que la persona vea ese respeto por la información que nos va a compartir. Entonces, bueno, dar esta capacitación en primer contacto de tal manera que disminuyan el primer contacto sin asistencia. Otro dato importante también que tiene que ver en este sentido con la deserción es el tiempo que tardamos de cuando solicita y hace la llamada a cuando lo recibimos en la atención. Sobre todo hemos tenido especial cuidado con datos, con personas con datos de intento suicida. Y ahí tratamos que el mismo día que está hablando, le estemos ya citando para darle el servicio. Y en ocasiones, pues ya tiene dificultad para asistir ese mismo día, sino al día siguiente. Entonces, están nosotros muy alertas de procurar esa disponibilidad de la intervención. Otro aspecto también importante, como nos dice aquí la pregunta, a veces la persona vemos que no está teniendo esas mejorías, ese alcance, esa eficacia, ¿no? Entonces, bueno, en esas ocasiones también el ILTE nos retroalimenta.
cuidado, la persona te está diciendo, ¿sabes qué? En mi meta yo no he avanzado. Empecé aquí contigo y tenía un avance de 2 puntos, yo sigo con 2 puntos, ¿verdad? O llegué a 5 puntos y de ahí ya no he podido avanzar. Y está bien identificar que lo importante es que la persona tenga una mejoría, no necesariamente que se tenga que quedar en nuestra institución para que tenga una mejoría. Entonces, el percibirlo, el tener ese compromiso ético de poner prioritariamente el beneficio de la persona y estarla refiriendo oportunamente para que pueda acceder a otra, a otra institución, a otra intervención, con otras estrategias, también es muy necesario en esos casos. Entonces, bueno, y por otro lado, sí estar teniendo nuestra base de datos, sí estar teniendo el reporte. En nuestro caso somos homologados de diferentes centros y entonces nutrimos el sistema de gestión de la coordinación de centros y entonces nos pide estos datos periódicamente para saber cómo va la eficacia de nuestra intervención. Y eso tiene que ver con esta pregunta. Otra de las preguntas nos dice, en uno de los instrumentos mostraba la cantidad específica de consumo antes, durante, después e incluso en periodo posterior al tratamiento. Mi pregunta es, ¿cómo se logra medir específicamente la cantidad de consumo? Creo que esta en parte la resolvimos y la atendimos con la primera pregunta que tiene que ver con, bueno, con la segunda pregunta, respecto a la que nos hacía Mauricio precisamente. Y entonces, bueno, pues con la Livare, con el ILTE, pero también con el análisis antidoping también lo utilizamos y que generalmente motiva a la persona. He tenido situaciones muy difíciles, ya no he estado aceptando las invitaciones, el ofrecimiento, a veces he tenido dificultad en quedarme dormido, pero ya no he recurrido a consumir para estar alerta, para sentirme despierto, atento. En ocasiones he tenido conflictos, me he enojado, pero ya mejor me voy en ese momento y ya para calmarme ya no llego a esas agresiones y ya logro entonces sentirme más tranquilo y me ha servido para evitar consumir. Entonces, estos instrumentos son los que nos han servido para tener el dato de evolución del caso, y también parte importante tiene que ver con la percepción del profesional. A veces en la supervisión nos dicen los terapeutas, es que esta persona tiene policonsumo desde hace tanto tiempo y a veces el profesional percibe que la magnitud de la severidad de la problemática implicaría un bajo pronóstico, cuando ya sabemos también que es justamente la motivación. Por eso este programa Matrix, avalado por NIDA, ¿verdad? En donde señalaba que también está incluyendo este elemento motivacional. Entonces, que no tenga la disposición no quiere decir que no pueda tener la mejoría, y también que tenga mucho consumo, una problemática más severa, no implica que no alcance la meta de los resultados, pero sí hay que estarlo monitoreando, avisarle a la persona que vamos a estar dándole seguimiento a lo que él espera recibir de nosotros. Finalmente es sus expectativas de qué metas yo espero alcanzar, hacia dónde necesito llegar, y entonces el darle seguimiento, la persona se siente atendida, se siente considerada y estamos trabajando para que logre alcanzar esas metas. Dejamos al final, en la tercera medición al egreso, se pregunta también qué conductas te han servido para alcanzar esas metas o qué conductas has dejado de realizar para alcanzar esa meta. De tal manera también que la persona esté percibiendo, ¿verdad? Preguntas que le hacemos a la persona como, ¿qué hiciste para lograr no tener consumo? Es decir, son tus conductas, es
justamente ese control que tú estás haciendo al implementar esas conductas, las que te permiten llegar a ese resultado. Y no es solamente porque asistas a tus sesiones, o no es solamente, ¿verdad? Ya sabemos que contribuye llevar tu autorregistro, ¿no? La parte de psicoeducación, nos decía una abuelita que traía acá a su nieta a taller de crianza y decía, bueno, cuando ustedes dan la información a los que llegan de primera vez de todos los tóxicos que tienen que ver y cómo nos dañan, eso tuvo que ver con que yo dijera, bueno, ese cigarro de la noche ya no me lo voy a echar. Y llevo un mes sin consumirlo. Entonces, la psicoeducación funciona, sí sabemos, pero en estas personas con este nivel de trastorno, sabemos que es insuficiente. Entonces, ahí recordemos estar trabajando en preparar la conducta, en implementar esos modelamientos que tienen que ver con lo que va a ser allá afuera la persona. No quedarnos nada más con que ya le expliqué las estrategias, ya yo le modelé cómo, ahora ensayo conductual. Ahora usted practíquelo. Porque si ya lo practicó, ya se siente más seguro de cómo lo va a llevar allá afuera. Entonces, modelamiento y ensayo conductual son indispensables para favorecer el cambio y alcanzar sus metas. Nos dice, sí, otra pregunta. Sí. Lidia, muchas gracias también por todas estas preguntas. Vamos a meter algunas otras que tengo aquí en la bandeja, también en la lista, porque seguimos avanzando. En realidad todas están de alguna manera relacionadas o concatenadas. Varias de las otras preguntas que han hecho en el chat, tanto el día de ayer como el día de hoy, hacen referencia a, por ejemplo, Francisco Javier Anguiano preguntaba si se podría comentar más sobre el instrumento de resultados de tratamiento. Ya se comentó sobre los indicadores ILTE en ese sentido, pero también Francisco preguntaba sobre algunas conductas antisociales, que está como uno de los indicadores específicos del ILTE en lo que tiene que ver con la transgresión a la norma social y que sabemos que tiene una relación compleja en ese sentido. Yo le pediría a Francisco Javier si por ahí después nos puede poner su pregunta directamente en ISOP, en donde está la sección de comentarios, para que desde ahí le podamos compartir más información acerca de todos los documentos y materiales que exploran esta relación, porque esto que él pregunta aquí trasciende el tema que estamos en este momento atendiendo y lógicamente nos llevaría todavía mucho más tiempo. Pero muchísimas gracias, por supuesto, Francisco, por esa pregunta. Es un aspecto muy importante a considerar y que sí tenemos que entender que existe una relación entre el tema de consumo y el tema de lo que tiene que ver con la transgresión a la norma social. Lidia, en ese caso, por aquí también preguntan sobre otras metodologías en particular antes de que pasaras a las preguntas que tú tienes ahí. Por acá en particular preguntan sobre dos cosas que voy a englobar nada más por cuestiones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, preguntan desde Iván Romero, desde Perú, cómo se trabaja la espiritualidad y la fe. Y por otro lado, IMAC pregunta, en el chat preguntó sobre qué opinamos sobre el método de psicodrama, que esta persona o este grupo, este invitado, este participante IMAC, aquí en el chat preguntaba sobre psicodrama y que si ellos o él o ella lo usan en su metodología de trabajo y cómo se podría introducir la necesidad de este trabajo. En realidad creo que más que responder, Lidia, si tú puedes, en relación a metodologías en particular, responder con relación a cómo articular cualquier metodología, cualquier componente en este programa específico, porque creo que algo que todavía no queda del todo claro a todos es que esta metodología de tratamiento breve tiene unos manuales específicos que Lidia ya compartió en ISOP y que están a la disposición de ustedes, y que a esos manuales se les pueden agregar muchas de estas cosas, como lo que están preguntando, que tiene que ver con la espiritualidad o el psicodrama o algunas otras herramientas psicoterapéuticas, ¿no? Pero claro, si nos comentas brevemente acerca de esta complementariedad
del modelo con otras áreas. Muchas gracias. Excelente, claro que sí, doctor José Luis. Ciertamente, por ejemplo, tenemos un componente que es evaluación funcional de la conducta. Esa es nuestra herramienta que nos permite modificar conductas. Conducta antisocial, conducta suicida. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la persona a cometer esa omisión o esa transgresión de la regla, de la norma o de la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a la persona a decir, ya no quiero seguir adelante, ya quiero terminar con mi vida? Esa evaluación funcional que está ahí y que aplicamos en este caso para el consumo, la podemos generalizar y la podemos aplicar en esas otras problemáticas. El objetivo sería el mismo, ¿verdad? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? ¿Qué influyó para llevar a cabo esa conducta, para elegir esa conducta? Vemos ahí también qué ganancia percibí yo de tener esa conducta y en qué me afectó. Y entonces, hacer justamente ese balance, ¿verdad? Sí tengo esa ganancia, pero ¿cuáles podrían ser esos mayores riesgos? Y entonces nos vamos ahí a Miller y Rolvik. ¿Cuáles son esas estrategias de cambio, ¿verdad? Para que la persona se motive a, en lugar de usar esa conducta que lo expone a ese riesgo, de qué otra manera, ¿verdad? Puede tener esa ganancia económica, puede tener ese ser escuchado, puede tener ese ser tomado en cuenta, puede tener ese ponerse de acuerdo con la persona sin necesidad de tener violencia, etc. Entonces, yo sugeriría recurrir a esas estrategias. Compromiso, muestra de abstinencia, es lo mismo que también estamos usando y que también podemos implementar y hemos implementado con comportamiento antisocial y con conducta con intención suicida. Entonces, vemos cómo, y conducta alternativa, que son los planes de acción. Entonces, si tuve el intento porque mi padre abandonó la casa hace tantos años y de pronto llego y ya está instalado y en qué momento ni me tomaron en cuenta, no me llevo bien, no lo percibo yo como un padre, ¿verdad? Entonces, el que no me estén tomando en cuenta, el que no me lo compartan, en que no me pongan mi opinión, quiere decir que entonces ya tampoco yo me voy a tomar en cuenta, ya tampoco yo voy a considerar el seguir adelante con mis intereses, con mis necesidades, con mi vida, porque ellos no lo están haciendo. Entonces, ver de qué manera usar esas estrategias para poder expresar y manifestar esos límites y esa necesidad de dar mi opinión y también mis sugerencias de qué manera voy a enfrentar yo estos cambios que están siendo en ese sentido, pues sin tomarme en cuenta. Entonces, vemos cómo las estrategias, ciertamente, doctor José Luis, muy bien que me apoya en ese sentido de poder retomar lo que son como el hilo conductor, las estrategias básicas y podemos generalizarlas a esas otras condiciones. La parte que decíamos acá también que usted comparte de espiritualidad, de fe, que tiene que ver con justamente metas de vida, ¿verdad? Entonces, como también es un área que es importante considerar y que en algunas personas tiene que ver como juramento a veces, que es como compromiso de muestra de abstinencia que hacemos acá, que más que hacerlo con el profesional, lo hace la persona consigo misma, ¿verdad? Y que justamente sirve de motivación para
realizar esas conductas de cambio y obtener esos resultados. Entonces, totalmente de acuerdo, esa puede ser una de las áreas que resulta motivante para alcanzar el cambio y los resultados en la persona. Y la parte del psicodrama que tendría que ver con estos ejercicios que nosotros trabajamos, justamente en preparar a la persona para ver afuera, ¿verdad? Cuando hacemos este cambio de roles y cuando hacemos estos ensayos, la persona se da cuenta cómo la forma como él responde impacta al contexto y qué respuesta es la que puede él recibir ante ese tipo de conductas y cómo al cambiar la conducta, ¿verdad? Él influye en el contexto de manera diferente y puede recibir otros resultados. Sí, muy bien. Ahí muchas gracias por toda esta información, Lidia. También por acá nos pasaron otra pregunta con relación a un usuario de metanfetamina y alcohol que dice elevado, asumo que es el consumo, y que presenta síntomas de paranoia. A esa persona se le envió a salud mental, pero aparentemente ahí donde se le envió le dan cita cada 2 o 3 meses y solamente le dan atención farmacológica. La persona pregunta si la atención con terapia cognitivo-conductual es suficiente para este tipo de persona, porque, bueno, considera que sin un seguimiento adecuado en salud mental, quizás puede haber ahí algún problema, ¿no? Obviamente, desde el principio sabemos nosotros que existe la necesidad de ayudarle a las personas a tener siempre una atención integral. No puede considerarse que hay una intervención o un tratamiento sin que este no sea integral. Tenemos que balancear los dos componentes en ese sentido. Sin embargo, dependiendo de las características del caso, hay muchas personas que pueden beneficiarse principalmente con la terapia cognitivo-conductual como base del proceso, sin que eso signifique que no estemos dispuestos a implementar o a ingresar o a complementar otras metodologías de atención en ese sentido. Entonces, por esa razón, Lidia, si también tú nos comentas ahí, por ejemplo, de algunos de los casos donde se han visto ahí en Acazulco, en el Centro de Prevención de Adicciones Héctor Ayala, cuáles son, cómo se da un poco este proceso con las ventajas de la atención con el modelo cognitivo-conductual en quienes tienen un consumo muy, muy complicado, muy caótico o de manera bastante fuerte, por así decirlo, ¿no? Con el patrón de consumo es intenso de varias sustancias durante algún tiempo. Gracias. Ok, sí, bueno, en este caso, sí también la parte que nos comparte el doctor José Luis, o sea, las características del cuadro. Vemos cómo está habiendo consumo de sustancia que es estimulante y se está combinando con sustancia que es depresora. Entonces, ¿y cómo responde a las necesidades de la persona? Si hay estas ideas de que me quieren hacer daño, de que están contra mí, obviamente eso alerta, eso genera y dispara esa ansiedad. Entonces ahí un depresor me permitiría ese efecto reforzante, agradable, placentero de dejar de sentirme amenazado, abrumado, estar en riesgo. Pero por otro lado, ¿verdad? Vemos que pues el consumo de un estimulante, ¿verdad? Que lleva a esa actividad, a esa energía, sentirme con mucha capacidad en ese momento, muy seguro, también responde a dejar de sentir esa inseguridad cuando presento ese cuadro de paranoia. Entonces vemos cómo la comorbilidad está de la mano también con el tipo de sustancia y cómo tiene también un efecto reforzante el consumo positivo respecto a esa otra problemática de comorbilidad que se tiene. Es importante que la persona entienda
¿qué función tiene el consumo respecto a ese trastorno de paranoia, por ejemplo? También otro aspecto importante es prepararlo también cognitiva y conductualmente. ¿Cómo puedo yo dejar de sentir esa amenaza, esa preocupación, esa inseguridad, ¿verdad? ¿Qué factores, digamos, del ambiente, a quién puedo recurrir, con quién, en compañía de quién, o de qué temas, o en qué lugares, o de qué manera me siento seguro para dejar de tener esa inseguridad? ¿Y qué puedo hacer si me viene la inseguridad? Entonces, si nos fijamos, son también las mismas estrategias. ¿Cuál es esa cadena de consumo que lleva a la persona a consumir? ¿Y cuál es esa cadena que lleva a experimentar esa desconfianza, esa inseguridad, esa paranoia? También posteriormente darle la psicoeducación a la persona e involucrar a la familia respecto a que el consumo de anfetamina está disparando también ese trastorno de paranoia, ¿no? Entonces, mientras que por un lado me aleja de sentirme inseguro y con esa amenaza, por otro lado me la está favoreciendo. Entonces, si quiero dejar de tener esa intranquilidad, esa inseguridad, es importante hacer un cambio y dejar de consumir las sustancias. Por otro lado, si ya estoy recibiendo esa atención psiquiátrica, esa atención especializada, y hay consumo, se anula el efecto del apoyo farmacológico que esté recibiendo. Y por otro lado, si es necesario tener el apoyo de la familia para favorecer el que haya un apego a la dosis del apoyo farmacológico y con la frecuencia necesaria que esté prescribiendo el especialista, también sería importante en esos casos. Y sí, estar de la mano también, como decíamos, en equipo, estar en contacto, estar viendo, nos llega, coincidimos esto que nos están reportando, en ocasiones nos dicen, es que me dio la cita hasta tanto tiempo después. Entonces, prescribirle. Es importante que para la próxima sesión ya haya ido usted solicitado la cita para que lo puedan recibir antes de ese periodo. O sea, a veces el que la persona se sienta con esa autoeficacia para decir, no voy bien, no me estoy sintiendo bien, no siento que esté avanzando y necesito una sesión, en lugar de esperarme al día que me dieron que tengo que ir. Hemos tenido casos en donde hemos tenido también que darles otro lugar de atención que pueda ser necesario, en donde la persona pueda recibir más frecuentemente la atención o que la persona se sienta más en confianza. En ocasiones también nos han comentado, me prescribió un fármaco y yo no tengo el dinero para comprar, para adquirirlo. Entonces hemos hecho el ensayo en las sesiones de cómo, oiga, eso que usted me dio no me lo puedo tomar, no tengo dinero, pues ya si le dice al profesional que no lo va a tomar, que no va a considerar la indicación, muy probablemente esa no sea la mejor forma de hacer equipo como en el profesional. Entonces, miren, les soy sincero, me da pena, pero no me alcanza para comprar ese medicamento. Ayúdeme de favor, apóyeme. ¿Qué otra opción tengo para tener un medicamento que sí me sirva para lo que usted me lo está prescribiendo, pero que sí sea accesible? Entonces, sí trabajar por quitar esos obstáculos y que sí la persona pueda tener no solamente limitarse a cuando le dan la cita, sino en la ocasión en la que la persona misma considera que lo está necesitando. Perfecto, muchas gracias también por ahí. Claro que tenemos que entender que las condiciones sociales de los determinantes, sabemos que trabajamos en buena medida con una población socialmente vulnerable en ese sentido, y por supuesto que esto que menciona la doctora Barragán con relación a los medicamentos y las complejidades, no solamente de los medicamentos, sino de muchos otros servicios que las personas desafortunadamente no siempre tienen acceso o la oportunidad de recibir, pues sí, tenemos que tratar de buscar
la manera de armar otras opciones para que haya disponibilidad de alternativas terapéuticas. Por eso es que en muchos países se está trabajando en la figura de las personas que manejan casos, ¿no? Manejadores de casos, y no tanto en el, no, yo sé que suena un poco como algo legal, ¿no? Como un caso, pero en realidad en este sentido hay personas que más allá de otorgar la consejería o la psicoterapia o la intervención, hay personas que en agencias en algunos países o personas específicas en algunos países que se dedican a tratar de ubicar dónde están los servicios, quién los está impartiendo desde la comunidad donde vive esa persona y ver qué está disponible para quién en dónde. Porque de hecho hay muchas veces que hay una gran cantidad de intervenciones que la persona no sabe que están disponibles para él o para ella. Y entonces ahí es a donde nosotros también tenemos que jugar un papel muy importante dentro de esta red de especialistas que tenemos conocimiento de qué es lo que se requeriría, cuáles son las herramientas, las ventajas, las posibilidades y cómo ayudarle a las personas a obtener un mejor nivel de salud en ese sentido. Y bueno, ya estamos casi terminando porque si no, nos vamos a seguir extendiendo aquí muchas horas. Yo sé que es muy rica la plática y la conversación, sobre todo para que tengamos esta parte importante de pues el honor de conversar con Lidia Barragán y con varios de ustedes que también nos han dado sus impresiones. Muchas gracias a todos por participar. Por ahí nos habían hecho esta última, bueno, no última, esta más reciente pregunta, Margot, que dice, ¿cómo puede una madre motivar a un hijo para que continúe en su tratamiento de rehabilitación? En ese caso, también Lidia nos va a comentar más detalles, pero recuerden que nuestro negocio no es el que la persona suspenda o no el consumo, nuestro negocio no es que la persona tenga una conciencia o no. Nuestro negocio es la motivación. Nosotros estamos definitivamente dedicados a manejar estrategias motivacionales. Nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a entender cuál es el contexto en el que se está presentando la situación, identificar los componentes clave de esta situación que pueden favorecer o entorpecer lo que nosotros queremos y a partir de ahí identificar cómo podemos motivar a la persona, cómo podemos hacer que desde adentro de esa persona nazca una cierta necesidad de lograr o hacer algo, ¿no? Y ahí, digo, ahora que Lidia también lo mencione, pero es fundamental que sobre todo desde adentro de la familia, muchas veces más que una conversación se convierte en un interrogatorio o se convierte en una situación donde la persona se le señala, se le estigmatiza, se le da otro tipo de intervenciones que generan el efecto contrario, ¿no? En lugar de buscar cuál pudiera ser lo que a la persona podría llevar a motivarla a continuar su tratamiento, a mantenerse dentro de las habilidades y de las estrategias que se identificaron como posiblemente benéficas, a veces a la persona se le dice, es que no estás haciéndolo bien, se continúa en un lenguaje no adecuado y de ahí la importancia que también tengamos un contacto clave con la familia y que les expliquemos este proceso motivacional directamente, ¿no? Así que Lidia, por ahí si tú nos comentas más detalles, que seguramente tienes una larga lista de historias de mamás, papás, tías, parejas, personas tíos, abuelos, que están interesados en que alguien que atendió ahí a la clínica en Héctor Ayala, en Acazulco, pues se continúe mejorando, ¿no? Claro que sí, doctor. Pues subrayando lo que nos comparte de la importancia del trabajo motivacional. Lo que también la OMS nos está señalando de que las personas pueden tardar de 4 a 20 años en solicitar un servicio, no perderlo de vista. O sea, cada vez que tenemos enfrente a una persona que ya invirtió su tiempo, que se traslada, que organizó su día para venir con nosotros,
es la mejor oportunidad que tenemos para trabajar y contribuir con ejercicios que tengan que ver con su mejoría. Entonces, bueno, respecto a esta pregunta que nos hace Margot, es también bien frecuente que los familiares puedan en ocasiones ser ellos los que hablan para sacarle la cita. Algo que nosotros hemos implementado ahí es que sea la persona quien solicite el servicio. Y eso ha tenido que ver con disminuir los primeros contactos sin asistencia. O sea, que sea la persona quien está decidiendo y se está comprometiendo a asistir y a ir a un servicio. Nos llegaba a ocurrir que en ocasiones la persona ni siquiera sabía a dónde iba a llegar, y obviamente cuando llegaba acá y no le había dicho al familiar que iba a ir a recibir ayuda o apoyo psicológico, llegaba ya muy enojada a la sesión, como nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros que pudiéramos estar en esa situación. Entonces, ahí trabajar, por ejemplo, en esa situación desde, entiendo tu molestia, ¿qué tal que hacemos un ejercicio para disminuir esa molestia que tienes en este momento? Entonces, como dice el doctor, es la motivación y es en lo que podemos contribuir con la persona. Y entonces no solamente estar viendo, ¿verdad?, la situación de consumo, sino en la medida en que la persona funcione bien, esté bien y se sienta a gusto en esa medida, ¿verdad?, es que no va a ser necesario el consumo. Entonces, si la persona sale de ahí, se sintió bien y dejó de sentir ese aceleramiento, esa sudoración, esa taquicardia por ese enojo, pues la persona va a decir, esto funciona, esto me sirve y voy a volver a regresar a las sesiones. Cuando vienen los familiares y nos dicen, es que ya le dije y no quiere ir a la sesión, no quiere recibir la intervención. Entonces, ahí también, bueno, justamente la parte motivacional que comentabas, doctor, es bien importante. A veces el familiar viene con la idea de, una vez que se lo digamos, y ya es de que debería de estar en ese lugar. Hay familiares, hay personas, sí, que a la primera ya logramos que vayan, pero hay otros que no, necesitamos insistir, y hay otros en donde el cambio que yo vea en la atención que tú estás recibiendo del psicólogo, eso va a ser mi evidencia para decir, me animo a ir, ¿verdad? Pues antes ni nos hablábamos. Ahora ya llega, me saluda, ya llega, me pregunta, platicamos, nos discutimos. Oh, pues creo que sí está sirviendo eso que está trabajando allá. Entonces, sí voy a ir a ver de qué se trata ir con el psicólogo. Entonces, muchas veces es la evidencia y puede llevar tiempo en que la persona tome la decisión de ir a recibir el servicio. Trabajamos también de cómo hacer el modelamiento. Como les dicen, frecuentemente es como, mira cómo me tienes, mira el daño que me estás ocasionando, pues que no te das cuenta, pues eres un adicto. Usan, digamos que estas verbalizaciones en donde los agreden, pues si tú me agredes, cualquier cosa que tú me digas, no la voy a aceptar. O yo lo que escucho es que tú quieres que yo vaya para que tú puedas dormir bien, o para que tú te sientas bien, o tú como papá, o tú como mamá, sientas que haces bien tu rol, pero esa ganancia es para ti, no para mí. Entonces, hacer el modelamiento de cómo lo que nos interesa es que él se sienta bien, que pueda descansar bien, que pueda alimentarse favorablemente, que esté a gusto, que se pueda estar divirtiendo, que pueda sacar adelante sus trabajos, que le vaya bien en situaciones que son importantes o que son beneficios para la persona y no para el familiar que es quien le está insistiendo en asistir a las sesiones. Les ofrecemos también el apoyo de que en caso que sea necesario,
nosotros poder hablar también con la persona o que le diga también que lo puede acompañar a la sesión cuando viene la persona a la sesión grupal, el familiar, y que en ese momento nosotros podemos hablar también con la persona para decirle a él en qué le contribuiría asistir a las sesiones. También echamos mano de estos otros estrategias que usted nos dice, doctor. Tenemos también estos otros programas a distancia que también si la persona decide no asistir por el momento, también puede meterse en estos programas a distancia para favorecer esta mejoría. Tener lugares más cercanos también, o sea, como se dice, toda una red de la que podemos echar mano para favorecer la motivación de que la persona invierte el esfuerzo, no me queda tan lejos, sí podría tener tiempo. Tienen un horario accesible, también esa es otra limitación en ocasiones, es que yo no puedo más que en sábado o en otro horario, y entonces tener esas redes de apoyo para así facilitarle la asistencia. Dese la oportunidad, vaya en una sola ocasión. Lo que también nos ocurre acá es, bueno, pues es que no me sentí tan bien en la sesión, no se preocupe, qué bueno que me lo diga, vamos a cambiarle de terapeuta si es necesario, ¿no? Ponerle esas facilidades es importante. Muchísimas gracias. Y bueno, también por ahí en el chat nos decía Luis Ernesto de Playa del Carmen, que también es, por ejemplo, ellos dejan la puerta abierta de manera simbólica para que la persona también perciba que es eso, ¿no? Un lugar con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, que es de alguna manera darle la bienvenida a todas las personas que están buscando ayuda y atención. Pues yo le agradezco muchísimo a Lidia el tiempo, la dedicación, la pasión, el profesionalismo, porque la verdad es que le hemos dedicado mucho. En realidad salimos más beneficiados nosotros, porque ya nos dio 2 por 1, en lugar de solamente tener el gusto de tenerla ayer. La tuvimos ayer grabada y hoy, así que también es muy interesante este intercambio, esta conversación. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al equipo de la facultad que nos sigue apoyando. Ahí Diana en el chat les está poniendo a todos que los invita a la 4ª sesión clínica, que es este mes, que es de un adolescente con consumo de marihuana, y la 4ª sesión académica, que va a ser en mayo. También ahí están los detalles para que ustedes la tengan ahí. Cómo se inscriben a las sesiones, si hacen clic en cualquiera de los enlaces que está publicándoles Diana, ahí vienen las instrucciones, que ahí viene a qué correo deben escribir, porque es un correo para las sesiones clínicas y otro correo para las sesiones académicas, y las personas que nos escriben, ahí ya se van de alguna manera registrando. El equipo de la Facultad de la UNAM nos está dando el apoyo para ir armando toda esta información, y sin duda que tenemos la oportunidad de que vayamos registrando todas estas personas que sabemos que van a participar en las actividades una vez que se inscriben, que nos envían el correo electrónico directamente, ¿no? Y ahí es la manera en la que se pueden inscribir. Tienen tiempo todavía para hacerlo. Tienen ahí toda la información de cómo ir reafirmando pues las actividades, lo que se va revisando, sobre todo porque ustedes forman parte de un grupo de personas, ya sea que hayan tomado el curso de UTC Online o no, y este grupo nos interesa mucho conocer su opinión. Al día de ayer se les distribuyó una encuesta que es en Google Docs para que la llenen, y en esta encuesta, en este formato, las personas que lo van llenando, ahí van haciéndose acreedoras de la constancia correspondiente. Eso es muy importante que también tengan presente, que para sus constancias se necesita
que llenen esta información, porque queremos conocer qué tan útiles han sido el curso, por ejemplo, o qué tan útiles les son estas actividades de seguimiento directamente. Así que bueno, pues sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos. Qué gusto haberlos visto por acá. Nos vemos a finales de mes para nuestra sesión clínica, los que gusten. Ya vieron dónde está la información ahí. Gracias, Diana, Caro, Dulce, todo el equipo que no me alcanza a nombrar a todos de la Facultad de Psicología de la UNAM, a Silvia, por supuesto, Morales, por supuesto que en este caso directamente a Lidia Barragán por toda la información, y a nombre de la jefa de la reducción de la demanda, Jimena Kalapsky, aquí en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, les damos las gracias también a todos ustedes y les deseo un muy buen día. Nos mantenemos en contacto y comunicación. Pueden poner todavía sus preguntas en el sitio de ISOP y ahí con gusto también podemos seguir compartiendo información. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazos, saludos a todos. Estén muy bien. Mucho éxito. Gracias, doctor.